Hola, bienvenidos a Be Bailarina. Hoy os traigo a Mataró, a Ananda Ecological Salon, que es donde voy para cortar mi pelo. Y bueno, este vídeo lo hacemos en castellano porque la entrevista con Ana también será en castellano. Así que vamos por ahí. Aquí llegamos a Ananda. Ya soy cliente desde hace muchos años de Ana y me encanta cómo trata a los clientes y los productos que utiliza. Y hoy me va a resolver algunas dudas que tengo sobre mi pelo y bueno, espero que os ayude también. Me gustaría preguntarte sobre bueno, el pelo, porque como ya sabes, soy bailarina. Sí. Y claro, se me ensucia muy rápido y aquí, claro, en esta parte, por ejemplo, es como, bueno, tengo mucha grasa, entonces, ¿qué recomiendas a gente que les pasa o que hace mucho deporte para que se mantiene más limpio durante más tiempo? A ver, lo que sí que es inevitable es que si haces deporte o incluso gente que va en moto, que se pone el casco y tal, es inevitable que se engrase porque el cabello está más en contacto con la sudor, el sudor del Claro. cuero cabelludo, Claro, ¿vale? claro. Entonces hay cabellos que quizás lo aguantan mejor. Adiós. Hay cabellos que aguantan mejor el sudor porque quizás tienen una estructura mucho más gruesa o más seca y enseguida, aunque haya sudado, por ejemplo, se queda con un estado menos graso, Claro. pero el cabello que es fino ya tiene tendencia a estar mucho más pegado a la piel y claro, si está más pegado a la piel, está más pegado a la grasa, al sudor y a todo. Entonces es normal que tengas esa sensación de sucio. Y la gente que tienen la sensación por eso que tienen que lavar cada día el pelo, ¿es algo que mucha gente piensa que es mal? ¿Es así o no necesariamente? Bueno, realmente ninguna norma es para todo el mundo porque nadie es igual. Entonces, no podemos decir es malo esto o es bueno esto si no tenemos en cuenta las características de cada uno. Claro. O sea, no es lo mismo el estilo de vida, por ejemplo, como tú, ¿no? Que bailas o haces deporte, o una persona que va en moto, o una persona que simplemente se dedica a ir a trabajo y a su casa, o un cocinero, por ejemplo, que está en la cocina ahí con aceites, tal, el gorro, ¿sabes? O sea, primero el estilo de vida hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si tienes estas cositas que acabamos de decir, quizás sí que necesitas lavarte el pelo cada día. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Luego, no es lo mismo un cuero cabelludo seco que uno graso, o que un cabello fino, o un cabello grueso, un cabello rizado, un cabello liso. Entonces, no hay ninguna norma que sea ni bueno ni malo, sino que depende de tu rutina. Si tú estás utilizando un champú adecuado para tu cuero cabelludo y un acondicionador o una mascarilla adecuado para tu cabello y aún así se te engrasa y tienes necesidad de lavártelo, pues te lo lavas. Es simplemente buscar el producto adecuado para tu cuero cabelludo y que no lo estés deshidratando o lo estés sensibilizando con productos que no te van bien a ti. O sea, si tú tienes una rutina capilar que está adecuada para ti y tú aún tienes la necesidad de lavártelo, te lo lavas. Lo único que no hará falta es hacerte 2 champús, ¿sabes? Ponerte la mascarilla cada día. O sea, al final es, si me lo lavé ayer con un champú suave solo para quitar un poco la grasita y tal, no hace falta ni frotar muchísimo. O lavar, si tienes pelo largo, lavar mucho la parte de abajo, ¿no? Más como esta parte. Bueno, de hecho, es un error frotar el pelo. O sea, hay que frotar para lavar el cuero cabelludo que viene la grasa. La grasa no como... Claro, tú piensas que si frotas el pelo lo estás encrespando y lo estás liando. Claro. ¿Sabes? Lo que estás haciendo es abrirlo mucho más y que luego esté impeinable. ¿Sabes? Es hay que lavar el cuero cabelludo, que toda la suciedad viene de la piel. Y todo lo que cae simplemente de ponerte el champú en el cuero cabelludo, eso ya te arrastra un poco en el cabello y ya está. Vale. Bueno, bien. Y los clientes que vienen aquí, bueno, das consejos como qué productos pueden utilizar para su tipo de cabello y su tipo, sí. Vale. Sí, de hecho, si me vienen con un problema, por ejemplo, que sea como descamación o una grasa así como que notamos que hay un olor y tal, siempre tenemos una microcámara y con la microcámara podemos mirar realmente el cuero cabelludo si hay un problema a resolver. ¿Vale? Porque no es lo mismo que se te engrase porque haces deporte que se te engrase y no sabes por qué. O sea, es como no hago nada y lo tengo fatal, ¿sabes? Entonces a veces
vemos que hay como grasa muy saturada en los folículos y tal, y ahí lo podemos mirar bien. ¿Y qué es tu opinión sobre el champú seco? Porque es algo, bueno, bastante, no sé, o hay alternativas sobre esto para que, bueno, productos más naturales que nos podrían ayudar entre lavados. A ver, o dices, no, no, fatal. Claro, depende qué champú en seco, porque claro, es como, hay muchos tipos. Claro, es como me dices, yo qué sé, el champú de volumen, ya, pero es que hay muchos champús de volumen, naturales, no naturales, con unas plantas, con otras, depende de cuál. Mientras no tenga alcohol ni gas, al final el alcohol y el gas pueden sensibilizar el cuero cabelludo y resecar el cabello, ¿vale? Entonces, si tienes un champú en seco que no tienen estas dos composiciones, bueno, es una ayuda. Al final, para sobrevivir, igual a más de uno le va bien. Nunca sustituye un lavado. No, claro. Pero si es una cosa puntual, de vez en cuando, de no tengo tiempo o no me va bien lavármelo y tal, pues como una herramienta para un SOS, bueno, no está mal. Ananda es una peluquería ecológica, entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo es diferente de otros normales, tradicionales, para decirlo? Vale, mi propósito aquí al menos es tener una coherencia con lo que prometes. Entonces, al final, para mí, ofrecer productos ecológicos significa que tengo en cuenta tu salud y la nuestra, ¿vale? El medio ambiente y todo lo que conlleva el bienestar. Entonces, para mí es importante, por ejemplo, que cuando viene un cliente ya se sienta bien. Por eso hacemos un ritual de bienvenida, para dejar todos los problemas fuera. Entonces empezamos ya como calmando, relajando y tal, y luego tengo en cuenta pues los productos, ¿no? Pues de producción ecológica, biodinámica, que no hayan testado con animales y que no hayan disruptores endocrinos, que eso es lo que hace que nos afecte mucho más a nivel hormonal y que nos pueda ir mal para la salud. Entonces, a nivel de coloración, por ejemplo, tenemos dos tipos de coloración, que uno es a base de aceites. Entonces esto es lo más parecido a un tinte convencional, pero la composición es mucho más natural y a base de aceites, ¿vale? Entonces esto ya es un plus de salud porque ya no es tan agresivo ni para la piel ni para el cabello. Y luego tenemos coloración con plantas, que es planta 100% orgánica, ecológica y se mezcla con agua caliente, o sea, no tiene nada más. ¿Vale? Después tenemos otro tipo de plantas que sí que han pasado por un proceso en laboratorio, que les ponen un pigmento para poder llegar a más colores, porque la naturaleza tiene colores muy cálidos. Entonces, cuando queremos colores más fríos, no podemos llegar con una planta normal. Entonces, lo pasan por un proceso y les meten pigmento químico, pero o sea, tienes todos los beneficios de las plantas, se mezcla con agua caliente igualmente y tienes ese poquito de pigmento añadido para poder llegar a otros colores. Pero es 100% saludable y nada que ver con lo convencional. Que es mucho más químico todo, sí, ¿no? Sí. Hay pequeños cambios que se pueden hacer que se puede hacer la gente en casa para cuidar del pelo de forma más ecológico y más, sostenible también. Bueno, reduciendo plásticos, por ejemplo, reutilizando envases. A nivel de champús y tal, normalmente las marcas que son ecológicas ya hacen estos procesos de reutilización de plásticos, por ejemplo. Claro. ¿Vale? A nivel de salud, pues eso, utilizar champús, mascarillas, todos orgánicos, que tengan el mínimo de químico posible y lo que va muy bien también es tener algún filtro en la ducha para la cal. Porque así la salud del cabello se va a notar el cabello mucho más suave y los principios activos de los productos también penetran mejor. Vale. ¿Es uno así que haces para la casa o más bien para la alcachofa de la ducha? Sí, puede ser de la alcachofa solo, se nota. Vale. Sí, que van con filtros que luego lo puedes ir cambiando y tal y ya está, como el agua. ¿Sabes que hay jarras de agua con filtro que aporta minerales al agua y tal? Pues lo mismo pero de la ducha. Mira, vale. ¿Has notado en los últimos años un cambio en la gente que están buscando más el tipo de propuesta que tienes aquí en el salón? Como, hay más conciencia poco a poco. Yo creo que sí, sobre todo a nivel
hay como un rango de edad de clientes que están más interesados y yo creo que cada vez hay más conciencia, ¿eh? Yo creo que la gente joven, sobre todo, cada vez tiene más conciencia de esto. Y lo bueno es que lo transmiten a sus mayores, que a veces me viene primero la hija y luego convence a la madre y la madre acaba cogiendo conciencia y viene, ¿sabes? Y luego viene la amiga y la hermana, bueno, sí, claro, pero yo claro. creo que conforme va pasando el tiempo cada vez más. Sí. Bueno, qué bien, qué bien. Está bien. Y bueno, lo último creo que me gustaría preguntar es si puedes recomendar algunas marcas de lo que hablamos de, no sé, de champús o todo esto y también para el mío. Sí. Así sé como, bueno, porque hay muchas marcas también al final de champús orgánicas y todo esto y a veces, claro, la gente va un poco perdida en todo esto, ¿no? Y tú también para el salón tienes que escoger productos dentro de este mar de productos, ¿no? Sí, exacto. Claro. Mira, es una cosa muy curiosa porque al principio de montarme el salón estuve investigando muchísimo por internet y sí que es verdad que hay como dos tipos de marcas naturales, ¿vale? Hay la marca natural que te promete como un 90% natural, 95% natural y tal, que aún así lleva unos ciertos químicos, Claro. ¿vale? Y esto no es ecológico, porque a veces hay confusión en las palabras, porque está el orgánico, está el natural, está el ecológico, está el marketing, cruelty free, está, ¿sabes? Y hay mucha marca, por ejemplo, bastante convencional que te hacen como una línea cruelty free, por ejemplo, y te lo venden vegano y suena súper bien. Pero vegano, ¿qué significa? Que no han testado en animales ni tienen nada animal, pero pueden tener todo el químico del mundo. Claro. ¿Vale? Entonces sí, hay una parte de conciencia, pero no es natural, ¿sabes? Sí. Entonces me di cuenta que había muchas marcas que prometían eso, engañándote con las palabras. ¿Vale? Entonces ahí ya dije, ahí no entro. Y luego encontré poquitas marcas que realmente sí que hacen lo que prometen, que es de producción ecológica, algunas de producción biodinámica también. No sé si sabes lo que es biodinámica. Un poco, pero tampoco tanto. Sí. La biodinámica, que sí. La producción biodinámica es una producción ecológica, pero es que además tienen en cuenta los ciclos naturales de la planta. Entonces, tienen en cuenta, por ejemplo, en qué luna está, ¿vale? O en qué época del año, o si es de día o si es de noche. Entonces, la producción biodinámica tiene unos estudios hechos, que no me los sé de memoria, No, claro. pero tiene unos estudios hechos de las plantas que, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Igual yo para hacer el champú del volumen quiero, yo qué sé, el romero, ¿vale? Y me interesa coger la flor, pero para que el principio activo de la flor esté en su máximo estado, necesito que sea en luna creciente en abril, me lo invento, ¿vale? Pues entonces lo cogen en ese momento. Si yo quiero, por ejemplo, la raíz de esa planta, porque la raíz me aporta otra cosa, pues entonces la plantan o la cosechan según los estudios estos que tienen, que saben que los principios activos de esa planta están a tope, ¿sabes? Están ahí con todo concentrado. Entonces, bueno, tienen en cuenta un poco pues eso, los ciclos naturales de la vida y de la naturaleza. Entonces se supone que la planta está mucho más potente, ¿sabes? Sí, lo miro también para cuándo cortar el pelo, ¿sabes? Porque hay momentos del mes por la luna que es mejor cortarlo si quieres que crece o si quieres o fortalecer. Depende de tus prioridades, ¿no? Sí, exacto. Bueno, se dice que al final la luna tiene poder sobre las aguas y nosotros somos un porcentaje de agua muy alto. Entonces, la presión del agua y los movimientos se supone que nos afectan, ¿no? Entonces, aunque sea inconsciente o no se palpe tal cual, yo creo mucho en eso también. Vale, bueno, genial. Muchas gracias. De nada. Esta es la marca Secretos del Agua, que es de producción ecológica y biodinámica. Vale. Volumen, este iría bien para mí, ¿no? Con el Por pelo ejemplo, fino. sí. Ya lo veo. Vale. Por ejemplo. Luego tenemos los remedios integrativos, que con estos hacemos el ritual de bienvenida. Son para hacer más terapia. Vale. Y luego tenemos pues styling, ¿no? Pues para el rizo, texturizadores, champús, bueno, hay un poco de todo. Vale, qué bien, qué bien.
Y como tipo purificante que me has dicho antes, también tenemos champú. Sí. A ver, lo tendría que buscar. Ah, mira, champú purificante. Purifying. Ah, vale, mira. Vale, qué bien. Estoy aquí después de mi visita en Ananda y Ana me recomendó diferentes productos para mi pelo. Como mi pelo se engrasa mucho en la parte de arriba por hacer deporte, por temas hormonales y para purificar como el cuero cabelludo es importante un champú que purifica. Entonces me ha recomendado este, que es el Purifying Shampoo, shampoo purificante, limpia y purifica. Entonces, bueno, huele muy fresquito, tiene menta y otros ingredientes que lo hacen, bueno, que se limpia todo, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre estaba pensando, claro, tengo las puntas muy secas, tengo el pelo muy fino, tengo que hidratar, tengo que poner más, bueno, productos más densos, ¿no? Pero claro, me ha dicho que, claro, no, al revés, porque al final se engrasa en la parte de arriba y la hidratación lo necesitas abajo, no arriba. ¿Vale? Entonces, claro, está bien un champú purificante para este tema y después el acondicionar que se llama agua de tierra, que es muy bonito. Esto lo pondré desde aquí hacia abajo para hidratar el pelo, que claro, tengo el pelo fino, entonces lo necesito que lo mantengo hidratada, porque si no, claro, las puntas se ponen muy mal. Se ponen muy feos. Y además, claro, esto en concreto es para dar volumen, entonces yo tengo el pelo fino, entonces ayuda a que tiene un poquito más de volumen, aunque liso, mi pelo siempre estará liso, pero es muy diferente cuando se pega como más por el, bueno, la gente con pelo fino ya saben de qué hablo, cuando pega como también en la cara, es muy diferente como ahora después de los productos que ha utilizado Ana, que claro, todo es como más ligero y da más aire y por eso parece que tiene más volumen. Entonces, bueno, me da mucha curiosidad probar estos dos productos. No he olido el... huele muy bien, sí, sí. A ver, lo probaremos estas semanas y ya os diré. También me ha dado una muestra que se llama agua de lluvia. También para hidratar el cuerpo, acondicionar y bueno, también lo probaré. Además son productos ecológicos y de aquí de España, entonces claro, son exactamente los tipos de productos que estoy buscando: local, ecológico, bueno, en todas las marcas que utilizo, tanto productos como ropa es lo que estoy buscando, así que ha sido un buen descubrimiento hoy estos productos y claro, tengo muchas ganas de utilizarlos.